El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así os amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy una vez más leemos parte del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y vemos entonces cómo se da esta reunión de la Iglesia Apostólica llamada pues hoy el Concilio de Jerusalén, el primer concilio que se hace. Ellos que habían recibido el mandato del Señor de predicar el Evangelio se sienten responsables también de cuidar que la enseñanza sea lo más genuina posible y apegada a la voluntad de Dios. Y como les comentaba un poco ayer, la polémica se daba por el hecho de que algunos judíos cristianos querían entonces que los paganos que se convertían al cristianismo se hicieran circuncidar, ya que eso lo prescribía la ley de Moisés. Sin embargo, entonces los apóstoles se reúnen y deciden entonces discernir cuál es la voluntad de Dios en todo eso. Se llega entonces a la conclusión que no es necesario realmente obligarles a ellos a hacer algo que no es parte de su tradición, pero sí se les invita a que ellos entonces busquen a glorificar a Dios por medio de sus acciones, apegarse a la voluntad de Dios y evitar cualquier cosa que los aparte de la fe verdadera. Les comentaba precisamente de que los apóstoles no se enfocaron en su propia voluntad, en su propio beneficio, no se enfocaron en que pues ellos hicieran lo que querían, sino lo que quería Dios de ellos en medio de todo esto. Y pues bueno, seamos conscientes de que ese tiene que ser el obrar nuestro en la iglesia día tras día. El Evangelio por su parte nos presenta pues un pasaje muy hermoso y hay tres palabras que podríamos entresacar de lo que hemos escuchado. La palabra amor, la palabra mandamiento y la palabra felicidad. Amor, mandamiento y felicidad. Dios nos ama infinitamente y eso lo comprobamos día tras día. Pero Dios no quiere que vivamos solamente un amor basado en el sentimiento, sino en la convicción plena de que Él nos ama y en la decisión de nuestra parte de amarlo a Él, pues precisamente como Él merece, y amarnos entre nosotros. Pidamos al Señor que nos dé esa gracia de poder entender esto, que el amor es una convicción, que es una decisión, de que es un ejercicio de sacrificio, pero que vale la pena amar, precisamente porque al final de nuestra historia, cuando Dios nos llame a su presencia, seremos juzgados precisamente en cuanto hemos amado a Dios y en cuanto hemos amado al prójimo. El amor que le tenemos a Dios se refleja pues en el seguimiento de los mandamientos. No en vano el primer mandamiento nos dice: amarás a tu Dios pues y al prójimo como a ti mismo. Los mandamientos son instrumentos que Dios nos concede para que nosotros nos apeguemos a su voluntad, para que caminemos por el sendero que Él nos traza y no caminemos por otros caminos que precisamente no nos llevan a Dios, sino que nos separan de Él. Hace días atrás yo comentaba, y hoy lo vuelvo a repetir, que en ocasiones nosotros recorremos un camino que no es de Dios y por más rápido que vayamos, si no es el camino correcto, nos estamos alejando del lugar al cual queríamos ir. Así que el hecho de que subamos la velocidad no nos ayuda en nada. Pues muchas veces nosotros llevamos un caminar así, un caminar pues alejado de Dios y vamos corriendo apresurados, pero el destino está quedando cada vez más lejos de nosotros.
que nosotros comprendamos entonces que ese caminar que Dios quiere que nosotros hagamos junto a Él está marcado pues por el sendero del cumplimiento de los mandamientos de su ley santa. Y por último, la felicidad. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros nos apegamos a su voluntad, nosotros somos felices. Porque nuestra felicidad está en volver a ese ser divino, supremo, que nos ha creado por su amor. Y la felicidad, queridos hermanos y hermanas, es precisamente un don de Dios. Les recuerdo una vez más, no debemos confundir la felicidad verdadera con la euforia. Muchos de nosotros vivimos de momentos de euforia y por eso entonces estamos vacíos espiritualmente. Muchas personas que tal vez se dejan esclavizar por los vicios del alcohol, de las drogas o cualquier otro vicio, lo hacen porque en ese momento del pecado pareciera que son felices. Pero cuando la luz se apaga, cuando llega la noche, cuando hay soledad, hay miedo, hay temor. Hace años yo conocí a un joven que precisamente estuvo pues muy involucrado en el mundo de las drogas. Su adicción era bastante fuerte. Él no podía estar en un lugar donde hubiera muchas personas, se sentía siempre perseguido. En su habitación tapaba todas las ventanas. Era una vida esclavizada totalmente. Hasta que pues se dio la oportunidad, por medio de una invitación, de buscar los caminos de Dios y eventualmente ingresó al movimiento de la Renovación Carismática Católica y allí le ayudaron muchísimo. Y al menos por unos años, mientras yo tuve la oportunidad de verlo frecuentemente, él se estaba absteniendo de cualquier tipo de droga. Pero es triste ver cómo muchas veces hay personas que por buscar la felicidad en los lugares equivocados terminan esclavizándose. Muchos son los que, pues al consumir la droga sienten eso, euforia. Se sienten muy bien, pero en el fondo hay un vacío y hay una autodestrucción y destrucción de las personas que están a su alrededor. Porque esa persona tendrá una madre, tendrá un padre, en algunos casos tiene una esposa, tienen hijos. Pidamos al Señor, pues, queridos hermanos y hermanas, que nos ayude a orar por aquellos que se encuentran en esas situaciones tan adversas, para que encuentren la felicidad verdadera en Cristo. Y pidamos también por la conversión de todas aquellas personas que se dedican al tráfico de drogas. El Papa Francisco ha hablado muy fuerte sobre este tema, incluso arriesgando su propia vida, sobre todo cuando era arzobispo en Buenos Aires, porque sabemos que hay muchos intereses turbios, negros, en medio del mundo de las drogas. Hace años, cuando visitaba yo una cárcel del condado, en la parroquia donde me encontraba, precisamente tenía que hablar muchas veces en confesión o en dirección espiritual con algunas personas que estaban allí pagando condena precisamente por delitos en relación a la droga, al tráfico de drogas. Y yo siempre le hacía ver mucho esto, ¿no? El mal que se hacía. Si bien es cierto, ellos no habían tomado una pistola y habían matado a alguien directamente, pues eran parte de una cadena de muerte muy triste. Y en algunos casos recuerdo claramente cómo uno de ellos pues llegó a entender la gravedad de su pecado y a arrepentirse, porque Dios nos da esa oportunidad de arrepentirnos cada día de los pecados cometidos por medio de su acción en nosotros y nuestra humildad. Es así solamente como podemos llegar a reconocer el pecado y pedir perdón por él. Pidamos pues por la conversión de todas aquellas personas que buscando sus propios intereses deciden esclavizar a los demás sin darse cuenta de que ese no es el camino que Dios quiere para esta humanidad. Ponemos en las manos del Señor nuestras vidas, sabiendo que en sus manos siempre encontraremos todo lo que realmente necesitamos para ser supremamente felices a su lado. Amén.